Las áreas de juventud de los 7 municipios, de los 7 ayuntamientos, del Cabildo, la Cámara de Comercio y esta casa, Lancelot Medios, están colaborando con la Escuela de Jóvenes Emprendedores. Acaba de iniciar la andadura, hoy tenemos a su responsable aquí en Lanzarote Emprende, porque queremos conocer qué competencias se pueden desarrollar estos jóvenes que se han adscrito a un programa, a un taller que les va a permitir también dar ese paso necesario entre la juventud y la madurez, la posibilidad de desarrollar una idea de negocio y sobre todo tener educación financiera. Vanessa Marrero, buenos días, bienvenida. Gracias por acompañarnos en Lanzarote Emprende. ¿Cómo se eligió a estos 30 componentes de la primera escuela de jóvenes emprendedores que se desarrolla en la Cámara de Comercio de Lanzarote, por cierto, de manera simultánea con Alicante, ¿no? Ajá. Así es. Bueno, te cuento, nosotros en el mes de diciembre empezó el proyecto y lo que hicimos fue desarrollar, impartíamos un taller en todos los institutos, fuimos a 14 institutos de la isla. Esto eran los 3 de Arrecife, los 3 mayores y luego el resto de municipios todos. Alumnos entre 15 y 20 años, lo que hacíamos era, íbamos a dar 2 talleres por instituto, en donde un poco contábamos pues la figura del emprendedor, un poco la importancia de la motivación y al final del taller pues le contábamos el proyecto de la Escuela de Jóvenes Emprendedores, para que los alumnos de manera voluntaria se apuntaran el que estaba interesado. Y posteriormente a eso, de esos alumnos que estaban interesados, se les pidió que nos enviaran un vídeo donde ellos nos contaran el para qué querían entrar en la escuela. Es decir, lo que valorábamos eran las ganas y la motivación. No nos importaban las notas, no nos importaban si eran buenos estudiantes, no es mi competencia, no estoy en el instituto, entonces lo que queríamos era gente que realmente tuviera ganas de participar, porque creíamos que era un proyecto que merecía la pena, y bueno, y así fue, mandaron los vídeos, y bueno, y a partir de ahí seleccionamos los 30 vídeos que más, digamos, nos inspiraron o nos hicieron creernos que realmente tenían ganas, ¿no? Y también intentamos tener de todos los municipios, que como así es en la actualidad. Bueno, hay una competencia en educación que es esencial para cualquier profesional, ¿no? Que es aprender a aprender, es decir, estar constantemente reciclando conocimientos, y en el caso de un emprendedor esto es vital. Pero ¿qué otras competencias van a poder desarrollar estos jóvenes y cómo va a ser ese plan de estudios? Mira, perdona, el plan de estudio va a constar de 2 ciclos. Un primer ciclo que empezamos hace 2 semanas, en febrero, va de febrero a junio. Las clases se desarrollan un día a la semana, 2 horas por la tarde, y en la primera etapa vamos a trabajar actitudes, valores de la persona emprendedora. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos que formar emprendedores, es decir, yo empezar a formar a jóvenes entre 15 y 20 años en competencias de cómo montar una empresa y ponernos ya, digamos, en materia, no me parece que tenga ningún sentido si no los formamos realmente como personas. Estos alumnos, nosotros empezamos con este proyecto porque cuando íbamos por los institutos a dar otro tipo de talleres y charlas, detectábamos una desidia absoluta por parte de estos jóvenes, ¿no? Entonces nosotros dijimos, oye, ¿qué está pasando aquí? O sea, aquí pasa algo, o sea, no puede ser que un alumno de 15 años te diga que para qué va a estudiar, que no va a encontrar nada, que no tiene futuro, es decir, que esté totalmente desmotivado, ¿no? Entonces, a raíz de ahí fue cuando desarrollamos este proyecto. Por tanto, los primeros meses queremos trabajar mucho el desarrollo personal, queremos que ellos realmente confíen en sí mismos, ganen confianza, aprendan a hablar en público, aprendan a saber cuál es su pasión, qué les motiva, qué quieren hacer, porque creemos que con esas bases pueden tomar luego decisiones realmente importantes y por lo menos un poquito más, digamos que guiadas o seguras, ¿no? Como por ejemplo, qué va a estudiar, qué carrera van a elegir. Es decir, los alumnos, yo estoy notando que demandan muchísimo que les ayudes, ¿no? Que les ayudes a saber por dónde quieren ir, ¿vale? No es que estén desmotivados, es que les falta un poquito de ayuda, ¿no? Entonces, eso es lo que hacemos en el primer ciclo. Y luego en el segundo ciclo, que comenzará en septiembre y durará todo el curso lectivo, ahí ya trabajamos, digamos, en equipo, y cada equipo va a desarrollar una idea emprendedora, la que ellos quieran. Y cada semana vamos a ir trabajando sobre esa idea. Nosotros utilizamos una metodología que es aprender haciendo. Por tanto, nosotros cada día trabajamos un tema y hacemos dinámicas de juegos donde trabajamos ese concepto o esa competencia que queremos trabajar ese día, de manera que los alumnos aprendan haciendo. Una metodología muy activa, ¿no? Efectivamente. Al fin y al cabo, la emprendeduría es eso. Totalmente. Es lanzarse a la acción. Por cierto, te voy a leer una definición de emprendedor, a ver si estás de acuerdo. Persona que tiene decisión e iniciativa para realizar acciones que son difíciles o entrañan algún riesgo. ¿Es necesario siempre que exista ese componente del riesgo, de la incertidumbre, de la dificultad? Sí, por supuesto. O sea,
el riesgo cuando tú te aventuras a un proyecto emprendedor, sea pequeño, sea grande, está claro que tienes que contar con el riesgo, ¿no? El riesgo puede salir bien o te puede salir mal. Lo que está claro, lo que sí que tenemos que hacer y por lo que nosotros abogamos y por lo que yo hablo mucho con mis emprendedores es que los riesgos hay que intentar minimizarlos en la medida de lo posible. O sea, no hay nada que te garantice cero riesgo. Ojalá, ¿no? No lo hay. Pero sí que hay cosas que hacen que minimices tu riesgo de equivocarte. Y es ahí donde los emprendedores tienen que realmente formarse, o si no formarse, informarse. Es decir, no tenemos que saber todos de todo, obviamente, pero sí hay personas que nos pueden ayudar a que intentemos al menos minimizar nuestros riesgos. Comentabas antes, ¿no?, las dificultades que tienen muchos adolescentes, porque estamos hablando de edades ya vinculadas a la adolescencia, en la toma de decisiones, es decir, en emprender su vida en solitario, ser autónomos. En este caso, quiero preguntarte si a ustedes que han percibido esos niños que a lo mejor tienen un exceso de proteccionismo familiar, no lo sé, o el propio sistema educativo, que al final les hacemos poco empáticos con esa competencia, ¿no?, de trabajo en equipo, de tener empatía, de conocerse uno a sí mismo para decir, oye, pues mi grado de competencia personal va por aquí, por esta profesión. ¿Esto ustedes lo han percibido en las aulas? Sí, nosotros hemos percibido que los alumnos necesitan, de alguna manera, a mí me pasa muchas veces, ¿no?, que yo les veo, ¿no?, como que no te lo dicen porque muchas veces les da como pudor o vergüenza, pero sí que noto que necesitan como alguien que les guíe, alguien que les diga, también alguien que les dé una palmadita en la espalda, ¿no? Porque creo que el propio sistema, y no es culpa obviamente de los docentes a los cuales admiro y creo que hacen una labor estupenda, pero tienen una cantidad de materia que les exige el propio sistema dar, que no tienen tiempo material, por mucho que ellos quisieran, a la hora de desarrollar otras competencias o estar, digamos, más al tema del desarrollo personal del alumno, ¿no?, de ver sus carencias, por qué un alumno hoy buen estudiante y hay meses en que a lo mejor el alumno, pues ahí siempre hay algo detrás. Es decir, alumnos, los llamados nini, ¿no?, estos que ni estudian ni trabajan. Tuve también la oportunidad de estar con alumnos de este tipo en la cámara. Y al final te das cuenta que todos son gente estupenda, simplemente tienen probablemente unas circunstancias en casa o unas vivencias que hacen que realmente tengan una actitud ante la vida que parece que todo el mundo les va a hacer daño, ¿no? Entonces y cuando ellos ven que tú les das una oportunidad, confías en ellos, es cuando el joven, yo he notado que es cuando se relaja, y eso es lo que nosotros intentamos, ¿no? Pero que la diferencia, un espacio, ¿no?, a veces entre la tutorización académica y la tutorización para la vida. Exacto. Por cierto, ellos sabían lo que era un emprendedor, estaban metidos un poco en esta dinámica, porque ahora parece que la empleabilidad de los jóvenes exclusivamente va en esta dirección, ¿no? Totalmente. O eres autónomo, es decir, te contratas a ti mismo y generas tu propia idea, o tienes muchas dificultades para ser contratado. Totalmente. Nosotros le preguntábamos, era una de las primeras preguntas que hacíamos en el taller de ¿qué es un emprendedor para ustedes? Sí que sabían lo que era, pero sí que muchas veces tenían los conceptos equivocados en el sentido de que casi siempre tienen una asociación al concepto de emprendedor a aquella persona que tiene una idea genial, es decir, una super idea, que tipo Facebook, tipo Microsoft, tienen asociado a superempresas, ¿no? Y yo siempre les digo, no. O sea, para ellos el autónomo ideal sería Bill Gates, por ejemplo. Sí, o sea, yo creo que les da miedo y lo ven lejos por eso, porque lo asocian a proyectos enormes. Y yo les intento transmitir que todo lo contrario, que esos son los menos. Es decir, y que realmente lo que ellos tienen que abogar es por hacer lo que les gusta y convertir su pasión en profesión. Eso es lo que yo intento transmitirles. Me da igual, es decir, tu pasión en profesión, vive de lo que te gusta. Que luego eso se convierte en enorme, perfecto, pero la idea y el objetivo no tiene que ser en la vida ser la empresa más grande del mundo. Para mí el objetivo tiene que ser feliz haciendo lo que nos gusta, aportar a la sociedad y como consecuencia, pues, poder en un futuro llegar a... Te estamos viendo ahí precisamente en la Escuela de Jóvenes Emprendedores, que ya ha iniciado sus primeros pasos en la Isla de los Volcanes. Os estamos viendo además en una dinámica de grupo diferente, es decir, romper un poco estereotipos, ¿no? Exacto, esto fue la primera clase, nos sentamos en el suelo porque no se conocían obviamente, ¿no? Entonces necesitaba que tuvieran contacto, que tuvieran un poquito más de calor, e hicimos las presentaciones, pero como no queríamos hacer las cosas
como en todos lados. Sí, porque emprender es tener creatividad también, Exacto, ¿no? entonces teníamos unas tarjetitas donde ellos tenían que, bueno, pues con unos tornillos buscar pareja y en pareja presentarse de distintas maneras. Pues había uno que tenía que presentar, una opción era presentarse haciendo rap, otro era con los ojos cerrados, otro era la pata coja, otro era haciendo bromas, otro era enfadado. Entonces era una manera de hacerlo divertido, de hacerlo también que ellos tuvieran que ser creativos, porque forma parte del proceso de la emprendeduría, y que se conocieran y perdieran la vergüenza, ¿no? Que es mi objetivo, que ellos allí puedan desplegar su creatividad y que no haya vergüenza, ¿no? Que yo siempre les digo, lo que pasa en la escuela se queda en la escuela, ¿no? Un poco para que se relajen, ¿no? Y puedan ser libres, ¿no? Por lo menos esas 2 horas a la semana. Bueno, pues emprender también supone muchas veces romper las reglas, incluso crear unas nuevas, esos pioneros del paradigma, por ejemplo, económico en esta nueva era en la que hablamos de economía social, cooperativa, es decir, en trabajar en equipo y saber coordinarse con otras personas, pero también aquellos que están marcando una economía diferente, ¿no? En la que las bases sea esa, la autonomía. ¿Van a estar en contacto estos chicos con el mercado real? Sí, así es. En el segundo ciclo tenemos un proceso que le hemos llamado proceso de mentoring, donde vamos a trabajar con distintas empresas locales y queremos que vayan a dar charlas, un poco en función, algunas la darán expertos, por ejemplo, pues si eres una empresa experta de marketing, pues a lo mejor aprovecharemos para que dé nociones de marketing, pero principalmente lo que queremos es que el emprendedor de aquí vaya y cuente su experiencia, que un poco acercarle, que vean que el emprendedor es una persona normal, que empezó de cero, que empezó seguramente en circunstancias aún peores que las que vivimos hoy por hoy, que no necesariamente tenemos que tener dinero para emprender, un poco que quitar esa visión que tienen del empresario, que parece que no es una persona, sino que es un ente que está ahí, que parece que nadie conoce. Entonces queremos que ellos tengan contacto, porque creemos que es fundamental y porque conozcan el mercado, porque este mercado tiene unas peculiaridades y han de conocerlas antes de emprender. Un emprendedor, ¿en qué aspectos no puede ser un miope? Es decir, ¿qué cuestiones tiene que ver con claridad? Para mí, igual es de formación profesional, pero bajo mi experiencia emprendedora y también en empresa familiar que tuve en su momento y también tuvimos un fracaso y bueno, y de ahí fue donde más he aprendido, para mí la parte financiera es fundamental. Es decir, tú puedes ser el mejor creativo del mundo, tú puedes diseñar lo mejor del mundo, perfecto, pero tú no te puedes olvidar que tú estás diseñando para ganar dinero. Por tanto, tú antes de emprender tienes que saber cómo vas a hacerlo, cuánto te va a costar, a qué precio lo vas a vender, qué pasa si no vendo esto, qué plan B tengo, qué pasa si en vez de vender 100 vendo 50, cómo son mis costes. Es decir, tenemos que saber de números antes, durante nuestro proyecto. Y yo no digo que todo el mundo tenga que saber de esto, porque no tiene por qué. Pero entonces tenemos que buscar a gente que nos lo haga, ¿vale? Porque muchas veces destinamos recursos a cosas que realmente podemos posponer o no son, digamos, tan necesarias y, sin embargo, montamos un negocio a ciegas. Para mí, no tener en cuenta los números es tomar decisiones por intuición. Y la intuición en la emprendeduría es perfecta, hay que hacerle caso, pero acompañada de datos objetivos. No puede ser solo intuición, porque eso es muy complicado. Lo están viendo los telespectadores de Lanzarote Emprende. Vanessa Marrero es economista y también educadora financiera, y de ahí las últimas palabras, ¿no?, que nos dedica. Pero claro, ustedes forman parte también del recetario financiero, que es bueno, pues una entidad que ¿qué busca? En principio, ¿qué tipo de asesoramiento pueden ofertar ustedes? Están en el vivero de la Cámara de Comercio y muy ligada a ese proyecto de la Escuela de Jóvenes Emprendedores. ¿En qué pueden ser ustedes útiles? Mira, nosotros tenemos, yo en mi caso tengo el recetario financiero, donde ahí lo que hacemos es todo promover la educación financiera y el emprendimiento a través de la formación. Y luego tenemos, digamos que Vanessa Marrero como economista, lo que hago es asesoro a emprendedores y a pymes en temas de dirección financiera externalizada. Es decir, ¿qué significa esto? Es un servicio, pues lo que conocemos como el director financiero en una empresa, ¿no?, para entendernos, pues este servicio de manera externa. ¿Qué quiere decir esto? Tú, por un precio razonable y que lógicamente está adaptado a las necesidades de los emprendedores, puedes tener a tu disposición una persona que todos los meses tú tengas tus cuentas de explotación, puedas saber en qué ganas, en qué pierdes, previsiones de tesorería, si tengo que negociar con un banco un crédito, pues saber si es el momento de endeudarme o no. Es decir,
toda lo que es la base para que tú te dediques a lo que realmente sabes hacer, pero sin que esto lo tengas de una manera resumida, sencilla, porque yo lo que hago es darles un informe muy sencillo, para que tú al mes puedas tener cómo está tu situación financiera y en base a eso tomar decisiones objetivas. Y por otro lado, y un poco va todo unido, ¿no? Como te comenté antes, yo tengo la experiencia, antes de empezar a trabajar por mi cuenta, durante 11 años en una empresa familiar, en la que, bueno, pues por circunstancias tuvimos pasar por un proceso concursal, un concurso de acreedores, bueno, pues con todas las circunstancias que esto se pasa mal, obviamente, y si encima, bueno, pues el tema de la familia por medio, bueno, pues son situaciones complejas, pero que yo a día de hoy agradezco, porque gracias a eso estoy haciendo hoy lo que estoy haciendo, ¿no? Y bueno, y una de las cosas que hago, bueno, pues soy administradora concursal, por tanto también he intentado aportar mi granito de arena a estas empresas que por desgracia entran en concursos de acreedores, porque creo que hay una parte humana que se está perdiendo, que por lo menos yo no la tuve cuando nosotros tuvimos que estar en proceso de concursal. El administrador concursal se vuelve una persona fría, es un técnico, sí, pero no te puedes olvidar, por lo menos bajo mi punto de vista, y yo sí he pasado por eso, creo que no te puedes olvidar que son personas que están pasándolo mal. Y por tanto tu misión es intentar ayudarla y primero es que la viabilidad de la empresa y luego pues intentar que salga lo mejor posible. Sí, que la profesionalidad nunca va reñida, ¿no?, con la empatía en este caso. Evaluación de situación a través un poco de esas gráficas o de esos informes que permiten al emprendedor saber por dónde anda. Exacto. Y pisar en firme, ¿no? Tener, digamos, una empresa apegada a la realidad y no a los deseos subjetivos de cada uno. Y por otro lado, como administradora concursal, me comentabas que hay que tener en cuenta la llamada ley de segunda oportunidad. ¿Qué es esto? Porque hay muchísimos emprendedores en esa situación posiblemente crítica que puedan justificar ante una entidad bancaria que no tienen recursos para seguir pagando un crédito, y esto puede ayudar a muchas personas que a día de hoy no saben ni que existe esta normativa. Ajá. Sí, mira, la ley de segunda oportunidad es una ley nueva que salió en julio del 2015 y que lo que intenta es simplemente equiparar a la persona física y persona emprendedora autónoma a los beneficios que a día de hoy o hasta ese momento tenían las empresas. Me explico, es decir, el concurso de acreedores, las empresas, las SL o SA, si no pueden pagar, una vez que liquidan todos sus bienes, imagínate si el concurso no es culpable, es decir, quiere decir que el administrador no ha sido culpa del administrador el tema de el llegar a la liquidación. Han sido situaciones un poco ajenas. Exacto. Por ejemplo, una recesión económica que dura demasiado tiempo. Efectivamente. Pues si en ese caso, pues la empresa liquida todos sus bienes, se vende todo. Imagínate que su deuda es de 1 millón de euros. Si vendiendo todo tiene 500.000, los otros 500, digamos que se exonera. Es decir, el administrador no tiene por qué pagarlo, porque la justicia entiende que no es culpa suya, que no tiene nada, o sea, ha liquidado todo. ¿Qué pasaba? Con la persona física y el autónomo no pasaba esto. Es decir, el autónomo montaba su negocio, le iba mal, ¿vale? Y tenía que estar el resto de su vida pagando a sus acreedores hasta que, digamos, se muriese. ¿Qué conseguíamos con esto? Primero, el tema de la economía sumergida, obviamente, o sea, un autónomo que fracasa y que tiene deudas de por vida y que le van a embargar su salario hasta dentro del año, hasta que tenga 80 años, obviamente tendrá que trabajar en la economía sumergida, o por lo menos eso se le va a ocurrir. Tal. Otra parte, esto es muy injusto, porque ¿por qué si yo monto una SL no tengo que pagar mis deudas una vez liquidado, pero yo, persona autónoma, si tampoco ha sido mi culpa, digamos, el hecho de no poder pagar a mis acreedores, yo sigo pagando? Entonces la ley de segunda oportunidad lo que pretende es equiparar, es un vehículo legal para equiparar, digamos, las posibilidades que tienen las personas físicas y autónomas para exonerarse de sus deudas. Es decir, ¿cómo pueden hacer esto las personas físicas y autónomos? Pues a través de notario se solicita un acuerdo extrajudicial de pago. Se intenta, mediante la figura de un mediador concursal, que esto lo nombra el notario por medio de unas listas. Que sería tu papel, ¿no? Exacto, sí. Lo que hacemos es intentar,
pues vemos la situación familiar económica y en función de esto proponemos, de acuerdo con los deudores, obviamente, una propuesta de un acuerdo extrajudicial de pago. Okay. ¿Qué se pretende con esto? Se pretende, primero, que las familias puedan pagar en la medida de lo posible sus deudas y que los acreedores, ¿vale?, sean flexibles, es decir, con una quita y una espera, porque lógicamente si tenemos 800 euros de ingresos, pues tenemos 800. No podemos hacer otra cosa por más que queramos, ¿no? Entonces, se intenta un acuerdo extrajudicial de pago, no entramos en el juzgado, por tanto, es todo más sencillo. Si no conseguimos ese acuerdo, entonces se va al concurso de acreedores. Y en ese concurso de acreedores se puede solicitar, si el deudor tiene una serie de requisitos, cumple una serie de requisitos que establece la ley, la exoneración del pasivo. Es decir, imagínate un matrimonio que tiene una casa y 3 deudas de lo que sea, pues, y tiene 2 coches y una casa como activo. Pues la casa se la queda al banco, los coches se venden, se sacan 3.000 euros, pues se paga a los acreedores. Que imagínate que el banco, la casa dice que como él se lo adjudica por el 75%, que ya sabemos todo, todavía le sigue debiendo. Pues ahí el deudor tiene la posibilidad de exonerarse del pasivo. Esto es una forma también de potenciar o ayudar al tema de la dación en pago, ¿no? A mí me parece que esta ley tiene cosas que mejorar, por supuesto, pero creo que es una ley que es muy importante y que crea un precedente y que la gente tiene que conocer porque no se conoce. Pues lo decíamos antes, la justicia afortunadamente no va en paralelo con la realidad que sufren muchas familias, muchos autónomos, muchas empresas también. Las pequeñas empresas, que son las que más sufren, ¿no? Sobre todo las crisis económicas y especialmente en los periodos de incertidumbre. Así que si quieren más información sobre esta ley de segunda oportunidad, Vanessa Marrero es la persona ideal porque ya está, de hecho, trabajando en esta dirección dentro del recetario financiero del vivero de la Cámara de Comercio de Lanzarote y además como administradora concursal. Pues Vanessa, hasta aquí la charla porque se nos han escapado los minutos para seguir indagando. Felicidades por el proyecto La Escuela de Jóvenes Emprendedores, que ya ha iniciado, como decimos, su andadura y que las cosas vayan bien, que estos chicos se automotiven, ¿no? Sí, y tengan claro que aunque nadie les contrate, ellos pueden salir un poquito del bache ofertando una idea de negocio que tenga cabida en el mercado insular. Gracias. Muchísimas gracias, Gustavo, ha sido un placer. A ustedes, como siempre, decirles que regresamos ya la próxima semana. Ya saben, el próximo lunes volvemos en Lanzarote Emprende con más ideas y también con más optimismo, porque lo que estamos demostrando con este programa es que es posible generar negocio, ideas de éxito y nos lo vienen a contar aquí los protagonistas en primera persona. Adiós.